Santander presenta. Y le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que todos conocemos perfectamente. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Bien, Joaquín, me da mucho gusto saludarte. Aquí andamos, pendientes. Igualmente. A ver, Hugo, las vacunas se empiezan a aplicar la semana que viene, ¿es correcto? Tan pronto nos lleguen. Aquí quiero abrir la respuesta y te agradezco la pregunta explícita. Dependemos de que las compañías cumplan. No tenemos razón para sospechar que no lo vayan a hacer. Los contratos están firmados y las compañías están haciendo sus productos. Pero ahora, claro que en cuanto nosotros las recibamos, se procesará la inspección de los lotes, se liberarán y se empezarán a utilizar. Bien, habían informado que el viernes llegaban 249,800 dosis. ¿Sí llegan o no llegan? Es correcto, eso es lo que está escrito en el contrato con Pfizer. Se estableció el calendario de entregas y por eso es que establecimos el plan de arranque en la etapa 1 de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, que arrancaríamos nuestro plan finales de la tercera semana de diciembre, última semana de diciembre, a partir de esas 250,000 dosis, lograr cubrir 125,000 personas. La razón, se tienen que usar 2 dosis separadas por 21 días. A ver, bien. Entonces, primero habían dicho que era el personal médico y estoy totalmente de acuerdo, que son los que más lo necesitan, la primera línea. Pero pues estamos hablando que el personal médico, el personal sanitario en general, pues deben ser unos 900,000, ¿no? Incluyendo personal de paramédicos, de camilleras, camilleros, personal de aseo, que también es muy importante porque tienen contacto con todos los desechos. Es correcto, casi llegan al 1,000,000 cuando consideramos todo este personal, que a veces se les etiqueta como auxiliar, pero quiero destacar la importancia que tienen y el agradecimiento que debemos tener toda la sociedad con ellas y ellos, porque son sustantivos para las actividades de cómo funcionan los hospitales y las unidades de salud. Bueno, pero para ellos no les va a alcanzar, estamos hablando de unos 125,000 integrantes del personal sanitario. Así es. ¿Cuándo se Sí, el primer embarque pues es limitado. Son estas 250,000 dosis que podrían cubrir a 125,000 personas. Pero es solo el arranque. No quiere decir que ahí se acabó y que luego hay una pausa. El contrato con Pfizer incluye que sin dilación, conforme se hace el uso del primer embarque, se pide el segundo y se entrega, se pide el tercero y se entrega, y no nos detenemos. La etapa 1, de hecho, arranca en diciembre. Vemos ahí la separación de los años solo como referencia, pero para nosotros es un proceso continuo que estará también en enero, febrero, y ahí concluye la etapa 1. De hecho, la etapa 2, en donde ya nos extendemos más allá del personal sanitario, involucra ya a la otra línea de priorización basada en edades para personas que trabajan o en cualquier otro campo o que son desempleados. Sí, o sea, entonces, lo que queda de diciembre, enero y febrero, personal sanitario. Es correcto. Después, a partir de febrero, lo que se señaló de 60 años para arriba y vulnerables, luego de 40 hasta los 50, hasta los 59, y luego de hasta los 49, y luego de 40 para abajo hasta los 18, dijiste, ¿no? Es correcto, es correcto. Bien, ahora, yo tengo dudas, la gente tiene dudas, del tema del transporte. La vacuna Pfizer tiene que ser transportada y almacenada y distribuida a 70 grados bajo cero, y no hay equipos para hacerlo. Exacto, esto es algo muy importante y vale la pena comentarlo repetidamente para que quede muy claro y que sea completamente transparente. Hace unos minutos, por cierto, acabamos de terminar la 5ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, que convocó el doctor Alcocer, secretario de Salud, para establecer ya un diálogo permanente sobre este tema con las 32 estados, con sus titulares del sector salud y, por supuesto, las instituciones nacionales de salud también. Fue muy fructífera la conversación, se aclararon este tipo de inquietudes, todas ellas muy legítimas, y sobre el particular de la ultracongelación, lo que se comentó fue lo siguiente. México
y cualquier otro país del mundo, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Inglaterra, Australia, el que ustedes se imaginen, ningún país en el mundo tiene instalada una red de ultracongelación. Le llamamos... Es lo que te iba a decir. En Estados Unidos solo hay 10 hospitales. En Estados Unidos, 10 que lo tienen, pero además solo para almacenar. Es correcto. Normalmente o típicamente hasta ahora, las vacunas no usaban ultracongelación. La vacuna de Pfizer, Pfizer-BioNTech, la empresa asociada alemana, Moderna, una empresa estadounidense, y Sinovac, una empresa china, son las 3 vacunas que se propusieron o que están en fabricación para COVID-19, que utilizan una tecnología de RNA mensajero que requiere congelación. De hecho, la de Moderna tiene un aditivo que le permite estar a menos 20, no a menos 70, y eso da ventaja. Pero el punto es, ningún país tenía por qué estar preparado con una red de ultracongelación, porque nunca en la vida habían existido este tipo de vacunas. Ahora, el punto es ver para el presente y para el futuro. Esta es la oportunidad de arrancar en un proceso de instalación o inversión para la instalación en una red de ultracongelación. La respuesta en general es sí. El horizonte de predicción sobre lo que va a ocurrir con las vacunas en los próximos años, varios años, décadas por venir, es que la tecnología de RNA mensajero pudiera estar ocupando un lugar creciente en la tipos tecnológicos de vacunas. Ahora, la segunda pregunta es, ¿el momento de hacer esa inversión es inmediato y es en el contexto de una pandemia? Generalmente la respuesta es no, porque obviamente los tiempos para los que se requiere el uso de esta vacuna contra el COVID son inmediatos. No podríamos esperarnos a que se haga toda esta inversión antes. Entonces, ¿no? La solución está en 2 componentes principales. El primero es la propia tecnología que ofreció Pfizer, que es una tecnología relativamente simple. Se trata de unas cajas con aislamiento, vamos a decir unos termos, pero con un aislamiento muy peculiar que permite tener a temperaturas de congelación avanzada a base de hielo seco. No es una solución permanente para almacenamiento, pero sí es una solución muy eficiente para un almacenamiento temporal hasta 6 días, que nos permite llevar vacunas al punto de uso. Ahora, ¿eso corre por cuenta de Pfizer? Corre por cuenta de Pfizer, y la Secretaría de Salud fue muy enfática en que en el contrato respectivo se integrara ese compromiso de Pfizer. Bien. Por poner todo lo que el costo que implica no solamente las cajas mismas, sino la entrega en los puntos donde va a ser utilizada la vacuna. Yo quiero señalar esto, doctor López-Gatell, y a ver si estás de acuerdo conmigo. El que lleguen las vacunas en diciembre, en enero o en febrero, no va a resolver la pandemia. Por lo que yo digo que esto nos va a llevar el año que viene y que tenemos que seguir con las mismas precauciones, lleguen o no las vacunas, doctor. Gracias por señalarlo, Joaquín. Gracias por señalarlo, porque ese es un mensaje muy importante que tiene que tener la sociedad. Es exactamente como lo describes. Ni en México, ni en ningún país del mundo, y esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud también, se va a acabar la epidemia solo porque empiecen a llegar las vacunas. Lo que tenemos que ver es un buen balance de esperanza y de prudencia. Esperanza porque empezamos a ver la luz en el túnel, empezamos a ver el principio de una solución que es muy favorable al tener vacunas, un mecanismo histórico de la salud pública, de protección específica, pero también hay que tener una conciencia clara de que no se resuelven mágicamente porque empiecen a llegar las vacunas. Va a tardar tiempo en México y en el mundo. Nosotros hemos estimado al menos todo 2021 y una parte de 2022 para que se logre tener la cobertura de vacunación necesaria para que se reduzca significativamente la epidemia. Y si no hay, doctor López-Gatell, si la gente sale en tumulto como ha salido en diciembre, esto se va a disparar otra vez. Está al alza, por cierto. Sí, eso es correcto y qué bueno que lo señalas también. Lo digo enfáticamente, si la población pierde de vista que en la medida en que salgan, en la medida en que se congreguen, en la medida en que se junten unos con otros para hacer fiestas, para ver familiares, eso va a hacer que explote nuevamente la epidemia.
Esto es justamente como ya explotó, que hemos estado señalando, en particular en la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha hecho mucho énfasis en eso, porque ahorita una de las zonas que más nos preocupa es precisamente la velocidad que está tomando en la Ciudad de México, pero aplica para todo el país, es el señalamiento que hizo el presidente el viernes pasado. Sí, ahora, doctor, estoy viendo que Pfizer en la Gran Bretaña está dando a conocer que ha habido reacciones a personas que son alérgicas a personas que tienen alergias han tenido reacciones negativas a la aplicación de la vacuna y Pfizer está diciendo no se aplica a personas alérgicas. ¿Ese reporte ya lo tienen? Este tipo de cosas pueden ocurrir. Cualquier producto farmacéutico, incluso también los alimentos, se conoce que algunas personas pueden ser alérgicos a ellos. La frecuencia de las alergias es variable de acuerdo al tipo de producto al que se es alérgico y siempre están en las consideraciones de advertencias de uso, tanto para el personal médico que las aplica como para las personas que las reciben, que hay que tener especial cuidado en las personas que tienen alergia a otras cosas, tienen mayor propensión a presentar alergia ante un producto nuevo. En el expediente de solicitud de autorización sanitaria que Pfizer entregó tanto a la FDA de Estados Unidos como a COFEPRIS en México, no se enfatiza específicamente ese tema, es solo como una precaución general, pero conforme se empieza a utilizar es donde podría surgir que la frecuencia de reacciones alérgicas sea meritoria de una advertencia para no utilizarlo en personas con antecedentes alérgicos. Ahora, doctor López-Gatell, estoy leyendo, tenemos un reporte de nuestra compañera Laura Cardoso, que dice, lo voy a leer, dice, las secuelas del COVID son tan drásticas como la misma enfermedad. El virus puede dañar, ya lo recuperado, sí, pulmones, corazón, cerebros, el tema de falta de aire, tos, dolor en articulaciones, en el pecho, en todo el cuerpo, en la cabeza, taquicardia, pérdida de olfato y gustos, problemas de concentración en la memoria o para dormir, e incluso pérdida de cabello. Todavía no podemos saber cuáles van a ser las secuelas por el corto tiempo, estamos hablando de un año casi, de lo que puede hacer, primero, el contagio del COVID. Y segundo, digo, yo insisto, la secuela de una vacuna que no se ha aprobado cuyas secuelas no se ha aprobado en el mediano ni en el largo plazo. Transfiere dinero, paga la luz, el internet, haz aclaraciones, programa metas de ahorro y mucho más. Con tus dedos lo puedes hacer usando la app de Santander. Descárgala, úsala y santanderízate. Esto es también un tema muy importante. Coincido con la descripción que hace esta doctora que comentas, Joaquín, sobre las consecuencias de largo plazo de la enfermedad misma. COVID-19 es una enfermedad compleja. Su característica fundamental es el daño inflamatorio y microtrombótico de los pulmones, que es muchas veces el componente específico que lleva a la muerte, pero efectivamente se han descrito daños en otros órganos, específicamente los que has mencionado. ¿Cuán amplio o estrecho puede ser ese margen de daño? Es decir, ¿qué proporción de personas acaban con ese daño? Todavía es materia de investigación. Afortunadamente, hasta el momento, parece que estos daños fuera del daño pulmonar son relativamente esporádicos o escasos. Ahora, es importante distinguir la enfermedad misma respecto a la vacuna. ¿Por qué razón? La enfermedad está causada por un virus activo, no le llamamos virus porque hay todo un debate hasta filosófico sobre si los virus son partículas vivas o no, pero digamos que es un virus activo, un virus competente para replicarse y causar daño. No es el caso de la vacuna. Ninguna de las vacunas que se han propuesto está hecha a partir de partículas de virus reales. Son en algunos casos el RNA, en otros casos proteínas del virus, en otros casos unas partículas que se llaman semejantes a virus, pero que son totalmente incapaces de replicarse. Entonces, el espectro de daño que pudiera causar la enfermedad no debe compararse con las reacciones adversas que producen todos los productos farmacéuticos en una proporción generalmente muy minoritaria, y los mecanismos de la farmacovigilancia, que es la vigilancia de que aparezcan o no y en qué frecuencia los efectos adversos, deben estar instaurados inmediatamente se empiezan a utilizar los productos en condiciones reales. Bien, doctor, esta la realidad de lo que retrata la pandemia es que llevamos
al día de anoche, pues 110.874 muertos. El cuarto lugar mundial, el país que tiene el más alto índice de letalidad, me refiero al número de contagiados con el número de muertos, casi el 10%, cuando me decías hace poco que el promedio mundial estaba 2.8, 2.9, 3%. Esta es la realidad. Ni vamos bien, ni se ha aplanado, ni está bajo control. Estamos en un repunte, en un rebrote y en una situación, yo creo que peor, de acuerdo a las cifras, en esta etapa segunda que en la primera. Estamos en un repunte, pero aunque no a nadie le gusta tener un repunte, lo que sí hay que distinguir es la magnitud de ese repunte. Obviamente cualquier magnitud que sea diferente a cero, mayor que cero, es indeseable. Ahora, lo que ocurrió en Europa en la segunda fase, la segunda oleada, que ocurrió desde julio y en algunos países... Sí, después de las vacaciones del verano. Ocurrió después de las vacaciones del verano en Europa. Inmediatamente después de las vacaciones de verano. Y fueron nuevamente unos brotes explosivos que fueron 4, 5, 6 o hasta 7 veces más grandes de lo que les ocurrió a esos mismos países europeos en marzo y abril, o febrero, marzo y abril de este año. En México, afortunadamente, cuando comparamos respecto a la oleada inicial, que alcanzó su punto máximo en la última semana de julio, estamos más o menos ahorita un 10% debajo de esa magnitud, incluyendo todos los distintos indicadores. Casos nuevos, hospitalizaciones y muy lamentables defunciones. Hay que ver también que la trayectoria sigue siendo de ascenso, y este es el mensaje que interesa, y por eso te lo agradezco mucho que lo hayas dado con tanta claridad, darle a la población. ¿De qué depende que la epidemia se haga más lenta? ¿De qué depende de que logremos nuevamente mantener plana la curva? ¿No? Aunque es una segunda joroba en la curva, se tiene que mantener plana y no explosiva como ocurrió en Europa. Depende del comportamiento de la población. Si la población se queda en casa cuando no tiene una urgencia o algo crítico que resolver, si la población usa su cubrebocas, si la población mantiene sana distancia, si la población evita fiestas o evita viajes, con eso los contagios necesariamente tienen que reducirse. Entonces sí hacemos un llamado, insistimos, la llave para controlar la epidemia no es una decisión administrativa de un gobierno, el federal, o de... Eso lo he dicho yo. Eso es asunto de cada uno de nosotros. Eso mismo, exactamente. Y ya hacemos un llamado repetido a esa solidaridad pensando en la protección. Me protejo, protejo a los demás. A ver, doctor López-Gatell, ¿y por qué aquí entre tú y yo, sí, en esta intimidad, no le dices al presidente que se ponga cubrebocas? Está demostrado ya, hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Claudia Sheinbaum lo pide para los que viven en la Ciudad de México, menos para el presidente, ¿sí? ¿Por qué el presidente dice que no usa cubrebocas? Porque tú y el doctor Alcocer le dicen que no, a ciencia cierta no está comprobado. ¿Por qué no le dices que se ponga cubrebocas? ¿Sabes por qué? Nada más para el ejemplo, para sus seguidores, que se lo pongan también. No se lo ponen, ¿por qué no se lo pone? Claro, claro. Sí, lo que me señalas también lo hemos conversado tú y yo, Joaquín, en esta confianza y intimidad que tenemos de platicar uno a uno, y lo vuelvo a comentar en esa confianza que nos tenemos. El presidente ha dicho, él no se opone al uso de cubrebocas, él lo ha dicho, cuando se sube al avión usa el cubrebocas, cuando viajó a Estados Unidos usa el cubrebocas, en las pocas instancias en las que está en una zona donde no puede conservar la sana distancia, usa el cubrebocas, eso me consta porque lo veo. No lo he visto. Indicación de uso. Entonces, aquí una sugerencia amistosa y respetuosa para todos los reporteras y reporteros. Cada vez que a él le preguntan, sobre todo en las conferencias mañaneras, sobre el cubrebocas, le preguntan como si fuera la persona que lo usa en la circunstancia en la que se lo están preguntando. Y él, correctamente, lo que dice es, estoy a sana distancia, y a esta sana distancia yo necesito estar usando el cubrebocas. Es lo que yo hago cuando yo estoy en las conferencias vespertinas, yo entro con el cubrebocas para sí, lo he visto. Difusión del uso, pero luego me lo quito porque no necesito usarlo. Entonces mi sugerencia es que en lugar de estar
con esta mirada fija en el comportamiento del presidente respecto al cubrebocas, se le haga el planteamiento respecto a la bondad que podría tener la divulgación del uso del cubrebocas por su parte, ¿no? Y a lo mejor puede haber otra modalidad en donde él pudiera entrar con cubrebocas y luego quitárselo, como hago yo, pero finalmente sean compatibles. Exacto, pero él dice que no, que porque tú le dices que no. No, yo lo he escuchado cada vez que lo dice y respaldo que es técnicamente correcto lo que le he dicho, y lo vuelvo a decir, lo digo todas las veces, es nuestra recomendación, que es la misma de la OMS, la misma de los demás países, que es el cubrebocas es un instrumento que nos ayuda como auxiliar, complementando a las demás actividades, sobre todo es importante cuando no se puede mantener la sana distancia. Bueno, pero además la OMS le acaba de decir que los jefes de Estado, que los líderes del mundo deben usar cubrebocas como ejemplo para los demás. La gente, muchísimos de los suyos, de sus seguidores, de sus duros, no se ponen el cubrebocas porque el presidente no se lo pone. Claro. La postura del gobierno de México, y el presidente respalda esa postura, tenemos conversaciones sobre COVID todos los lunes con él, invariablemente. La postura del gobierno de México es el uso del cubrebocas. Nuestro personaje emblemático de la promoción de la salud, Susana Distancia, desde hace meses le pusimos cubrebocas y desde hace meses difunde cubrebocas. Pues dile al presidente que se lo ponga, hombre, por favor. Oye, por cierto, doctor Hugo López-Gatell, ya me confirmaron del Centro Médico ABC que no habrá vacunas tetravalentes, ¿eh? No sé qué te hayan contado a ti, esto ya me lo confirmaron. Y en otros hospitales privados también. Te hablo de una labor reporteril, ¿sí? Sí, fíjate que es desafortunado, como lo habíamos estado comentando varias semanas atrás. Sí. Pues eso, conocemos que la vacuna tetravalente de marca comercial Fluzone, que produce Sanofi Pasteur, su expectativa de venta en México, pues que ellos mismos la determinan, porque es para el sector privado, no para el sector público. Sí. Primero tuvieron un retraso en el envío respecto a lo que habitualmente ocurre. Conforme han ido trayendo vacuna a México, COFEPRIS la facilita de manera muy expedita su liberación, una vez que los lotes son inspeccionados para que sean seguros, pero efectivamente vimos que dejó de llegar o llegó en menor volumen de lo que solía ocurrir. Y, insisto en lo que te comentaba en veces anteriores, creo que sería bueno pues entrevistar a los personajes de Sanofi y saber cuáles fueron las razones específicas por lo que esto sucedió. Porque me parece que es criminal, doctor López-Gatell, que en plena pandemia del COVID no hayan entregado las vacunas, las tetravalentes, las trivalentes del sector público, sí, las tetravalentes del sector privado, no. Me parece criminal y yo creo que el Estado mexicano tenía que hacer, como te dije la otra vez, valer su rectoría en materia de salud para, si no lo entregaron, sancionarlos, doctor, porque es un crimen que no hayan en esta situación entregado el número suficiente de vacunas tetravalentes contra la influenza. Sí, caray, sí sería muy importante que hubieran contribuido a eso, y no solamente esta empresa, hablamos de esta porque es la que es preponderante. De la que haya sido, sí, pero vamos, esta es la que contestó. Sí, efectivamente. Ahora, te comparto una buena noticia, la vamos a presentar más ampliamente con los datos. A diferencia de lo que el mundo entero, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, las comunidades de salud pública, los gobiernos, pensábamos que ocurriría, de que la influenza repuntaría con gran fuerza simultánea al COVID durante el otoño-invierno del hemisferio norte. Interesantemente, no hemos tenido un repunte sustantivo de la influenza. Sí hay casos, pero son casi, diría, casos aislados, comparativo con lo que ha ocurrido en cada temporada de influenza. Ocurrió un fenómeno, todavía materia de conversación científica, de desplazamiento del nicho ecológico de influenza. Las explicaciones tendrán que entenderse mejor, pero en donde el virus predominante sigue siendo el del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, y en cambio hemos tenido muy poca influenza con respecto a lo que ocurría en temporadas previas. Bueno, pues sí, yo insisto en la de las vacunas, doctor, pero en fin,
Yo te mando un saludo y te aprecio mucho, como siempre, tu disposición para hablar conmigo. Bueno, conmigo no, con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Con mucho gusto, Joaquín. Siempre es un gusto y un privilegio estar en tu programa y con tu auditorio, a quien le mando también un saludo y les reitero lo que dijimos juntos hace unos minutos. Por favor, tener conciencia de que la epidemia no se ha acabado, de que México está en una fase de ascenso, tal como lo predijimos desde el inicio de la epidemia, y la predicción es que este ascenso va a continuar al menos hasta el mes de febrero y posiblemente después empezará a declinar. De qué tan alta sea la curva epidémica depende de cómo nos comportemos cada uno de nosotros como individuos, cada uno de nosotros como familias, como comunidad y como sociedad en su conjunto. Hay que disminuir la movilidad en el espacio público, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas, lavarnos las manos. Bien, gracias Hugo, y te mando un saludo y te lo aprecio de verdad mucho este espacio. Gracias. Te mando un abrazo. Yo también, que estés muy bien, es el doctor Hugo López-Gatell. Santander presentó